Los saludamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengan todos ustedes muy buenas noches. En este tiempo, amada Iglesia de Cristo, amados hermanos, y todos los que han de disfrutar este tiempo de la meditación de la palabra bendita del Señor, quiero decirles a todos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo, que tenemos esperanza todavía, porque estamos vivos y algunos están padeciendo, pero Dios tiene misericordia de todos nosotros. Por los que están padeciendo debemos estar orando, por los que están pasando alguna dificultad, alguna tribulación, debemos seguir clamando a Dios por ellos. Pero para ti y para mí, que en el amor y en la misericordia, estar en esta situación de bienestar, pues quiero rogarle en el amor del Señor Jesucristo que abran sus Biblias. En el Evangelio según San Lucas, y si hay alguna interrupción, pues debes saber que son parte de lo que se llama las redes, el internet. ¿Ok? Que el Espíritu de Dios nos ayude en esta noche a poder alimentar nuestra alma, prepararnos para estos tiempos tan difíciles y tan peligrosos que nos está tocando vivir a esta generación. Amados en el amor del Señor Jesucristo, abran sus Biblias en el capítulo 12, versículo 13 del libro de Lucas, para leer la palabra bendita del Señor. Si estamos listos, vamos a empezar. Dice el Señor en su palabra: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo que no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Y de ahí iremos meditando la palabra según el Espíritu de Dios nos da hasta el verso 31. Quiero agradecer a Dios porque en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir en el mundo entero, la preocupación, la ansiedad, hacer cosas, las propias que tenemos, estamos afligidos, atribulados, desesperados. En el amor de nuestro Señor Jesucristo, pues decimos en esta noche: tengamos paz, tengamos paciencia, tengamos esa longanimidad para esperar siempre en el Señor. Dios nos da una enseñanza en esta noche a todos nosotros
a través de las Escrituras. Y quiero que usted ponga atención. Si hay alguna interferencia en el internet, no se preocupe. Sé que el Espíritu de Dios nos va a ir declarando la palabra. Por eso les decía, nosotros leemos el Evangelio según San Lucas, del capítulo 12, versículo 13 al 31, para que usted pueda meditar o seguir leyendo la palabra de Dios después de este tiempo que tenemos. Pero aquí en el verso 13 nos habla de una persona que viene, dice, le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Viene a hablar de posiciones materiales. Siempre las posiciones materiales y las herencias, las riquezas, traen conflictos entre familias. Eso trae conflictos entre familias. Mientras no conozcan el amor de Dios, siempre habrá eso. Y en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, como en estos tiempos, hay también estas cosas. Para eso está la Biblia, para nuestra enseñanza, para ver cómo respondemos a una situación tan difícil que a veces nos toca ver y saber. Pero Cristo va a decir algo que le va a decir a esta persona que le dice: di a mi hermano que parta conmigo la herencia. O sea, pensaba que el Señor venía a ver cosas materiales, riquezas materiales. Y no es así. No es así, porque el Señor le va a contestar y le va a decir: mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Porque la Biblia no manifiesta de que el Señor Jesucristo descendió del cielo, el Hijo de Dios descendió del cielo, no para hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió. Y esta persona que viene a ponerse delante del Señor para hacer esta petición, habiendo seguramente escuchado el Evangelio del Reino que está siendo predicado por nuestro Señor Jesucristo, todavía estaba pensando en las riquezas temporales. Parece que a muchos de nosotros, de repente todavía las cosas materiales nos están dando todavía una importancia en nuestras vidas mayor que el reino de los cielos. Y no debe ser así. No debe ser así. Por eso que el Señor le va a decir: ¿quién me ha puesto? Porque mi Padre me envió a salvar lo que estaba perdido. Y no hablaba de cosas materiales. Él vino, según a salvar lo que estaba perdido. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, venía a salvarnos de una condenación eterna. No venía como juez o partidor para cosas materiales. Y dice la palabra de Dios, y en ese siguiente versículo, en el versículo 15, va a decir el Señor que nosotros debemos, dice la palabra de Dios, guardarnos de toda avaricia. O sea, si tienes una herencia, si tienes algo que compartir con tu familia, con tu prójimo, tienes que hacerlo si no estás en avaricia. Eso le está diciendo el Señor. Les está dando una enseñanza a todos nosotros y a esta persona que vino. Guárdate de toda avaricia, le dice también a los que le estaban escuchando. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, y a su nombre sea la gloria. Eso dice la palabra de Dios, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No está en las riquezas temporales, materiales, por más rico que sea. No está allí la vida del hombre. La vida del hombre está en el Señor Jesucristo. Porque nos va a decir que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿cuál es nuestra riqueza? Y de repente nos estamos adelantando un poco en el mensaje que queremos decir en esta noche por el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la riqueza del hombre? Nuestra riqueza es que estemos en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque en Él está la vida, y la vida en nosotros es abundante cuando tenemos salud para disfrutar. Esa es nuestra riqueza, amados hermanos. Esa es nuestra riqueza. Y dice la palabra de Dios, les está aquí mencionando una parábola de alguien que es insensato, que es una persona falta de sensatez. Ser rico y ser insensato es falta de sensatez.
y estar de alguna manera en una inmadurez en nuestros actos. Porque hacemos proyectos sin consultar con Dios. Y Él le va a dar una enseñanza aquí en este capítulo que estamos mencionando, en estos versículos que estamos mencionando. Les va a decir, también le refiere una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Le está diciendo, ¿sabes qué? Tú me dices que parta esta herencia, pero te voy a dar un ejemplo. Hay un hombre rico que había, dice la Biblia, había producido mucho su herencia. Y eso me recuerda, hermanos amados, que el hombre rico es sabio en su propia prudencia, dice la palabra. Este versículo me lleva a mí, este versículo 16 dice, la herencia de un hombre le había producido mucho. Y el 17 dice, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y si usted abre su Biblia en el capítulo 28, versículo 11 del libro de Proverbios, vamos a encontrar una revelación de la palabra de Dios para la enseñanza. Una de las enseñanzas que Dios nos quiere dar en esta noche. Dice la palabra del Señor, el hombre rico es sabio en su propia opinión. Proverbios 28:11 les estoy diciendo, amados hermanos. Busque usted en Proverbios 28:11 y encontrará que el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. O sea, este rico estaba reflexionando mucho, y estaba pensando mucho, y estaba siendo sabio en su propia opinión. Estaba haciendo proyectos, estaba declarando lo que él podía hacer, según su sabiduría. Por eso él menciona en el versículo 17, la palabra de Dios nos menciona que él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Produjeron mucho. Y dijo, esto haré. Ahí está su sabiduría según él. Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Voy a levantar más grandes estos graneros. Voy a hacerlo mucho más grande. Allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y eso nos recuerda el proverbio nuevamente que dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que dará el día en sí. A mí me gusta, hermanos amados, reflexionar acerca de lo que está la palabra de Dios, y siempre la palabra de Dios hay que ir a las Escrituras. En el capítulo 27, el libro de Proverbios, ahí un ratito más del 28, dice, el versículo 1, dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Y el rico en su insensatez estaba diciendo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y él no sabe lo que Dios le va a decir. Y muchos de nosotros no sabemos cuáles son los planes del Señor. Por eso decía, si nosotros entendemos que la vida es Cristo, debemos ir a Él y esperar en Él. Y en la voluntad de Él está nuestro tesoro. Dice la palabra de Dios, el verso 19 dice, y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Los proyectos de Él. Sus proyectos de Él. Seguramente era joven, había prosperado mucho. Y como muchas veces las riquezas, hermanos, lo ciegan a uno los ojos, ya no miraba, no estaba viendo, no estaba mirando al cielo, sino solamente estaba mirando la abundancia de riquezas materiales que tenía. Por eso dice la palabra de Dios, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Y ahí que comienza a reflexionar, repósate, repósate, come, bebe, regocíjate. O sea, tenía todo, según él, su contentamiento, para ser una persona enteramente feliz.
Y él piensa que la felicidad estaba en sus bienes. Y quiero decirte en el amor del Señor Jesucristo lo siguiente. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Esta misma palabra, hermanos amados, nos lleva al libro de Proverbios, porque cuando lees la palabra bendita del Señor, cuando leemos la palabra del Señor, podemos reflexionar acerca de todas las cosas que Dios tiene para nosotros, para enseñarnos a ser felices, buscar primeramente el reino de Dios. Porque de eso se trata esta palabra, de eso se trata el consejo de Dios en esta noche. Pero este versículo 19 nos va a llevar, amados hermanos, nos va a llevar, este 19 y 20 nos va a llevar a un capítulo que se llama, que es el número 23 del libro de Proverbios. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 23. Ubicaron el capítulo 23, verso 4 y 5 vamos a leer. Después vamos a volver al Evangelio según San Lucas, porque me gusta, hermanos amados, irnos con la palabra, que la palabra y el consejo de Dios es bueno para nosotros. El capítulo 23 del libro de Proverbios, verso 4 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Ese es el consejo que Dios nos da. Pero este hombre había producido su granero, muchos. Dice que había ampliado sus graneros y su herencia había producido mucho, la heredad que él tenía. ¿Qué quiere decirnos Dios en esta noche con este pasaje, con esta enseñanza, amados hermanos? El consejo de Dios dice aquí, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Ningún hombre renacido de nuevo, o una mujer renacida de nuevo, puede poner sus esperanzas en los bienes materiales, porque el consejo de Dios lo dice. Por eso lees el Proverbio 25 y entenderás lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo esta noche. Nuestra esperanza se llama Jesucristo. Nuestra riqueza se llama Jesucristo. Y en Él tenemos que depositar toda nuestra fe y esperanza para vivir, como dice la palabra de Dios, saciado de paz, de gozo en el Espíritu, que es la vida de un cristiano. Dice la palabra de Dios, necio, vuelvo a repetir este versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Por eso decía, hermano amado, nosotros, amigos, familia de Cristo, tenemos que pensar de que tenemos que ser ricos para con Dios. No las cosas materiales, porque las cosas materiales son el añadido que Dios bendice a las personas que tienen bienes materiales, Dios los bendice. Pero la esperanza de las personas que tienen bienes materiales no tiene que estar en esa, sino en el Señor Jesucristo. Hay hombres muy ricos que sirvieron al Señor siendo reyes, como Ezequías, como el rey David, como el rey Salomón, que fueron muy ricos, pero que tenían a Dios primero. Pero hay ricos que son insensatos, que son puestos, por ejemplo, para que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las temporales, donde está nuestra vida escondida con Cristo en Dios, dice la palabra. El salmista decía, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces nuestra mirada
sea en tu estrechez o en tu riqueza, tiene que estar en el Señor Jesucristo. Porque si tienes bienes, adóralo al Señor. Si tienes heredad, que esa no sea tu riqueza, sino Cristo debe ser tu riqueza. Porque lo que tú tienes, te lo ha dado el Señor. Y lo que no tienes, todavía no te lo dio el Señor. Y ten contentamiento, como dice la palabra de Dios, con el sustento y con el abrigo. Por eso nos va a hablar, a partir del verso 22, la palabra de Dios nos va a hablar de este afán y ansiedad que nosotros tenemos muchas veces. Y el afán, pues, es un deseo intenso que nos mueve a hacer cosas. Por eso que el Señor en esta noche nos da una palabra de reflexión, una palabra que en medio de estos tiempos que todo el mundo está sufriendo, que está padeciendo, muchos han perdido su trabajo, muchos han perdido sus ahorros, muchos han perdido sus negocios. Y muchos están enfermos y algunos han muerto. Pero si estás vivo y tienes salud y tienes a Cristo, esa es tu riqueza. Porque Yahweh, Jireh, Él proveerá nuevamente. Si te ha preservado la vida es porque Dios tiene propósito para ti y para mí. Y si aún te tocara irte, pues te vas con el Señor, pero sin poner tus esperanzas en las riquezas, sino en el Señor. Por eso que en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir, lo que escuchamos siempre son quejas y quejas y quejas y quejas. Hermanos amados, si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrá el Señor. Y Dios nos va a seguir dando el consejo, porque la insensatez, la necedad de nosotros nos hace hacer proyectos como este rico, pero sin Dios. Y aún cuando nosotros estamos en insensatez, podemos decirle, Señor, tócale a mi hermano para que mi hermano me dé esta parte. Lo que no me quiere dar, porque no quiero irme a un juicio. Hermano, si tienes a Cristo, esa es tu riqueza. Bendice a tu hermano, porque la vida del hombre, dice la palabra de Dios, no consiste en los bienes que posees. Eso dice la Escritura. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si tiene una casa de 2, 3, 4, 5, 6 pisos, bendícelo. Si tú vives en una habitación o un departamento pequeño, bendito Dios, bendice a tu prójimo y alaba a Dios por lo que tienes. Por eso la palabra de Dios dice en las Escrituras, que Él cuando se levanta entre la multitud, dice, yo quiero recordar este versículo de capítulos 7:37 del Evangelio según San Juan. Dice la Biblia, en el último día de la fiesta, Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dice la bendita palabra de Dios. Si creemos realmente en el Señor Jesucristo, si estamos confiados en Él, si estamos siendo guiados como hijos de Dios por el Espíritu Santo de Dios, estaremos, hermanos amados, con unos ríos de agua viva intensos en nosotros, que no nos dejará quietos. Estaremos regocijándonos en la estrechez. Estaremos regocijándonos en la abundancia. Nuestro gozo no está en los que miramos, poseemos, sino nuestro gozo está en que tenemos vida y que Dios a través del Evangelio ha sacado la vida y la inmortalidad para todos los que creen en Él. Esa vida eterna que nos habla la palabra bendita del Señor. Por eso aquí les va a decir a sus discípulos, aquí ya se dirige a los discípulos. En el verso 22 del capítulo 12 ya no se dirige, le va a dar una enseñanza a estas personas que han venido a Él, sino se va a dirigir a sus discípulos. Te está dirigiendo en este momento el Señor a ti como discípulo del Señor. Se está dirigiendo la palabra a mí como discípulo de Dios. ¿Y sabe lo que nos dice el Señor?
dice el Señor en esta hora. Por tanto os digo, no os afanéis. Por eso te dije, el afán es tener un intenso mover por hacer alguna cosa. Es algo que te mueve. El afán es algo que te mueve a hacer alguna cosa por conseguir. Dice el Señor, por tanto os digo que no os afanéis por vuestra vida, qué comerás, ni por el cuerpo que vestirás. O sea, te están diciendo, ¿sabes qué? No te afanes, ni en la comida, ni en el vestido. No lo hagas. Y una palabra te está diciendo, ten contentamiento en mí. No sigue dando el consejo. La palabra de Dios dice, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida, tu vida, nuestra vida, es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. ¿Qué nos está diciendo el Señor, amados hermanos? ¿Cómo era el hombre al principio? Recordamos al hombre antes de su caída, antes del pecado, antes de la desobediencia. El hombre vivía completamente desnudo, en inocencia, en pureza, en perfección, en comunión con su Dios, con nuestro Creador. Vivía el hombre sin ninguna necesidad, sin ningún afán, porque Dios le había proveído todo. Dios le había creado y le dijo, lo puso en el mundo para que se enseñorease de toda la creación. Y a los hijos de Dios no les falta ningún bien. Él dice que si nosotros creemos en Él, tendremos hermanos, hermanas, padres, madres, familia. Dice la palabra de Dios, casas. En todo es en abundancia lo que nos va a dar Dios. Todo, absolutamente todo, pero tenemos que estar dentro del reino de los cielos. Entrar en ese reposo del Señor. Y a su nombre sea la gloria. Aquí ya nos está hablando, hermanos amados, de que muchas veces nosotros estamos pensando en que el vestido adorna el cuerpo y que de repente de que la comida es más que la vida. La Biblia dice aquí, ¿por qué os afanáis por vuestra vida? ¿Qué comeréis ni por el vestido que vestiréis? La vida es más que la comida. ¿Qué te está diciendo? Yo soy. El Señor Jesucristo, cuando da el mensaje a sus discípulos, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dime tú, ¿crees que un poco de arroz, un poco de papa, o un poco de pollo, lo que quieras, de alimento, es más que tu vida? Nuestra vida es Cristo. No lo es. No lo es. Yahweh proveerá y siempre ha provisto, hermanos amados. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, es la promesa del Señor. Por eso Dios te está diciendo, nos está diciendo a sus discípulos, la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Y ahora les va a dar un ejemplo a los discípulos. Esta porción de la palabra de Dios, este pasaje de la palabra de Dios, ¿sabes que no se predica en el Evangelio? ¿Por qué no lo predican? No lo sé. Porque no se escucha. Se están diciendo promesas, se están hablando promesas sin estar en el reino. Dios no puede ser burlado, hermanos amados. No escuchemos espíritus engañadores, porque la palabra de Dios tiene que darnos una instrucción por el Espíritu de Dios, una enseñanza por el Espíritu de Dios. Y aquí en el verso 12 del capítulo 12 dice la Biblia, porque el Espíritu os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. O sea, nosotros debemos entender que cuando venimos al reino de los cielos debemos saber qué es lo que vamos a decir, lo que vamos a enseñar. La palabra de Dios dice que vamos a ser enseñados por el Espíritu de Dios. Y nos va a hablar la Escritura, dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis de decir.
Lo que yo debo decir ahora, ¿sabes qué, hermano amado? Que tengas esperanza en el Señor. Que confíes en el Señor. No importa los tiempos difíciles que toque vivir. No importa tu escasez. Mira el cielo. La provisión viene. Si realmente te has purificado, te has santificado y te has arrepentido de tus pecados, viene la bendición del cielo. Porque no te voy a hablar del adversario, porque el adversario también sabe proveer, pero con mentiras. Y eso no es de ningún hijo de Dios. El Señor lo reprenda todo eso, hermano. Pero vamos a seguir hablando acerca de esto. Aquí nos pone un ejemplo, dice, considera los cuervos que ni siembran ni sigan, verso 24. Considera los cuervos que ni siembran ni sigan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Claro que nosotros valemos mucho más que las aves, porque el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa es la diferencia, que tú vales más que las aves del cielo. Esa es nuestra diferencia, que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza del Dios de los cielos. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? ¿Cuántos de ustedes, hermanos amados, que de repente tienen una estatura bajita, que quisieran tener una estatura más alta? ¿Ah? Podrás ir al gym para reforzar tus músculos, hacer ejercicio. De repente podrás tener un poco de abdominales, un poco de brazos fuertes, piernas fuertes, pero la estatura, el crecimiento, eso solamente lo hace Dios. Por eso dice la palabra de Dios. ¿Y quién de vosotros podrá añadir a su estatura un codo? O sea, ¿quién puede añadir un codo, o sea, 45 centímetros a tu estatura? Bendito sea el Señor. Ahí nos confronta con nuestra pequeñez y la grandeza de Él. Entonces nos sigue diciendo, si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Si no puedo añadir un codo a mi estatura, ¿por qué me afano por los demás? Dice la palabra. Escrito está, considera los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Todo lo que hemos visto en los proverbios son la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Le revela la palabra para nuestra enseñanza. Pero él era hombre, recibía del Espíritu de Dios como un vaso para darnos a nosotros esa enseñanza de proverbios. Pero él, con toda la confección de sus manos, de lo que le hacían sus vestidos, no hicieron como lo que hace Dios con los lirios del campo. Porque la diferencia es la mano de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? La diferencia es la mano de Dios haciendo las cosas. Y la mano del hombre no va a competir nunca. Por eso dice que Salomón, considerar los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Con toda la bendición que él tenía, con todas sus riquezas, no pudo nadie confeccionarlo por más que pagaba para que se vista como los lirios. La diferencia es que a Salomón lo vestía el hombre y a los lirios lo vestía el Señor. Amén. Y a su nombre sea la gloria. Y dice la palabra de Dios, el verso 28, y si así viste Dios la hierba, no te estoy diciendo nada que no esté escrito, y si así viste Dios la hierba, dice que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Alábalo porque el Señor es bueno. Mira la palabra, consuélate con la palabra en estos tiempos tan difíciles. Dejemos de hablar de cosas que el mundo está hablando. El mundo está de noticias malas y noticias malas todos los días. Regocíjate, canta y alégrate, oh hija de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Alabemos al Dios de los cielos. Gocémonos con lo que tenemos, porque dice la Biblia que Él nos está diciendo que tenemos poca fe. Debemos entender y pedirle a Él, Señor, ten misericordia y auméntame la fe.
Oren pidiéndole el don de fe. Oremos pidiéndole el don de fe. Podemos estar orando por muchas cosas, hermano amado, temporales, pero no le pedimos la fe para agradar a Dios. Porque aquí le está diciendo, hombres de poca fe, a sus discípulos. Eso dice el verso 22. Y aquí le está diciendo hombres de poca fe, ¿a quiénes? A sus discípulos. Seguramente, si estuviera hablando con nosotros en este tiempo, te diría a ti y a mí, hombres de poca fe. Pero el Señor es bueno. Dígalo, hermano, en su corazón, el Señor es bueno. Vosotros pues, aquí viene la exhortación del Señor, verso 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiedad, en ansiosa inquietud. No estéis en ansiosa inquietud, como dice ese estado mental de inquietud, de excitación y una extrema inseguridad. No estemos así, dice el Señor. Estemos confiando en que Yahvé proveerá. El Señor proveerá. Y el Señor es un Dios lleno de compasión y misericordia con todos los que lo temen. Y aún, dice la palabra de Dios, hace salir su sol para buenos y malos. Y hace llover sobre justos e injustos, dice el Señor. Mira la bondad de Dios. Y aquí nos sigue alentando la palabra de Dios. En el 30 dice, porque todas estas cosas buscan a la gente del mundo. Entonces aquí Dios nos está dando una enseñanza. Si soy discípulo del Señor, tengo que esperar en Dios, esforzarme día a día en agradar a Dios, como también en mi trabajo, y tener contentamiento con las cosas que tengo en este tiempo. Y todo proyecto que pueda hacer, tengo que hacerlo en el nombre bendito del Señor. Hermanos, ministerialmente nosotros hablamos con una iglesia que trabaja, que estamos trabajando en el reino de los cielos, y no yo, sino todos los que están involucrados en este ministerio. Dando de comer al hambriento, vistiendo al desnudo, haciendo fiesta para los niños todos los años, niños pobres, yendo a los leprosorios a visitar a gente que está muy enferma, que no pueden ni moverse, no tienen la vista, no tienen manos, no tienen los dedos, no tienen los miembros inferiores, están sufriendo. Este ministerio está trabajando. Y en las noches a veces uno está afanando, Señor, ¿podría hacer esto? ¿Podría hacer lo otro? Y cuando uno se da cuenta dice, Señor, tú decidirás, en tu voluntad están todos los proyectos de este ministerio. Porque yo solamente soy un vaso, pero el Señor nuestro está en los cielos y Él hace como Él quiere. Por eso cuando nosotros comenzamos a buscar que solucionar el problema del vestido, del alimento y de todas las cosas materiales, dice la Biblia en el verso 30, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Versículo 30 dice, todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Acaso el Señor no sabe que yo necesito ropa? ¿Acaso el Señor no sabe que tú necesitas comer? ¿Acaso tú crees que Dios no sabe lo que necesitas, hermano amado? De repente tu finanza para que pagues la renta, pagues algunos compromisos que tienes. ¿No sabe Dios? Sí lo sabe. Si Dios sabe todas las cosas, sí lo sabe. Nosotros no podemos predicar falsas promesas, sino tenemos que predicar a Cristo resucitado. Y a Él, antes de ir a ascender a los cielos, instruyéndonos, dándonos enseñanza para que podamos vivir quieta y reposadamente en medio de este mundo lleno de desesperanza. Salir con la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro, para llevar palabras de consuelo al cansado, al afligido, al angustiado. Consolar, dice la palabra bendita del Señor, llevar buenas nuevas a los que están afuera. Porque aquí el Señor nos dice más buscar el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Si aquí nos está diciendo Dios, en medio de estos tiempos, busque el reino de Dios. La pregunta es,
¿Qué falta? ¿Qué bien falta cuando uno está en el reino de los cielos? En el reino de Dios. Ningún bien. Porque Él, Dios omnipotente, el eterno Rey de la gloria, nos ha hecho coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Para todos los que se han arrepentido y han creído en Él, debemos tener nuestra esperanza en Él, depositar todas nuestras preocupaciones a Él, calladamente ir a la habitación, a tu cuarto a solas con Dios, derramar tu alma delante de Él, tus lágrimas, quebrantarte y decirle: Señor, ayúdame a creer y a confiar en ti, bendíceme y auméntame la fe para creer que realmente yo estoy en el reino de los cielos y que todas las cosas que vienen para atrás me alcanzarán, lo añadido. Pero si estamos ansiosos, preocupados, afanados por cosas temporales, no estamos en el reino, hermanos. Somos, como dice la palabra de Dios en el verso 30, todas estas cosas buscan la gente del mundo. Porque todo su deseo está en las cosas temporales, pero nuestro deseo debe estar arriba, como dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3. Vamos un ratito a Colosenses capítulo 3. Sí, pues, haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. 3:1. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 2. Entonces, ¿dónde tiene que estar nuestra mirada? ¿Dónde tiene que estar nuestra mirada? En las cosas de arriba. Hermanos amados, los exhorto en el amor del Señor Jesucristo que pidan que Dios nos aumente la fe. Pidamos que Dios nos aumente la fe. Porque cuando el pueblo, quiero recordar, cuando el pueblo salió liberado de Egipto, no tenían tiendas donde comprar, no tenían almacenes donde vestirse, salían con los zapatos, no tenían absolutamente nada. ¿Y sabes qué? Lo que pasó, durante 40 años el vestido no se les envejeció. Y los zapatos. ¿Sabes de dónde comían? El Dios del cielo les enviaba maná del cielo. No habían tiendas. Cuando nosotros empezamos a depender de Él, Yahvé proveerá, Jehová proveerá, el Señor proveerá. Y el Dios del cielo, que está sentado en su trono de gloria, descendió en forma de hombre, tomando forma de hombre en la persona de Jesucristo. Y cuando veía hambre, le decía a sus discípulos: tengo compasión de esta gente, porque está 3 días conmigo y no tienen que comer. Enviarles en ayuda no quiero, porque pueden desmayar. Y multiplicó los panes, 2 peces y 5 panes para 5.000 personas. Debemos confiar en el Señor. No debemos estar ansiosos ni poner nuestra mirada en las riquezas temporales. Trabajemos para el sustento. Trabajemos honesta y honradamente, sin ansiedad, sin afán. Y si tenemos algo, no seamos insensatos, hagamos planes con Dios. Y a su nombre sea la gloria. Hermanos amados, ese es el Evangelio. Las buenas noticias de que Dios siempre nos seguirá enseñando e instruyendo a fin de que seamos hombres y mujeres aptos para toda buena obra, dando testimonio que realmente tenemos confianza en el Dios del cielo y que nuestras vidas pueden ser usadas para gloria y honra del Señor. No para que tú te enaltezcas o para enaltecernos, sino para glorificar y exaltar el bendito nombre de Jesucristo de Nazaret. Si oras por alguien y se sana, dale la gloria a Dios. Si Dios está haciendo como los 10 leprosos que van camino al sacerdote para que en el camino se sanen, dale gloria a Dios. Si vistes algún desnudo, dale gloria a Dios.
Si das de comer a algún hambriento, dale gloria a Dios. Si estás visitando a los enfermos, dale gloria a Dios. Todo lo que haces, todo lo que podemos hacer, es porque Dios está con nosotros. Y Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Exhorto en el amor del Señor Jesucristo, hermanos amados, que permanezcan en la fe, que se llenen de la palabra del Señor Jesucristo, que lean las Escrituras, hermanos amados, hermanas. No pierdan el tiempo en cosas que no aprovechan. Hay días muy malos y hay días malos. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Así que hagamos obra, porque la fe no va a alcanzar para entrar en el reino, sino que tenemos que también tener obra como iglesia. Cuando hablo de iglesia no hablo del templo, hablo de cada uno de nosotros. Y no hablo de una obra de vez en cuando, sino que tu corazón tiene que estar continuamente movido a misericordia para hacer la voluntad del Padre. Amén. Quiero decirles en esta hora, hermanos amados, a todos esos discípulos que estaban con Él, les dice después, seguramente, cómo estarían confrontados ellos, cómo estarían reprendidos ellos, que en el versículo 32, con esto quiero terminar, 12:32, con esto quiero terminar, cómo estarían confrontados, porque les va a decir el Señor, busca primero el reino de los cielos y todas estas cosas os serán añadidas. Y seguramente ellos estaban temerosos, temblando, reprendidos, exhortados, como quieran llamarlo. La Biblia nos habla aquí en el verso 32, no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre, dice, le ha placido darte el reino. Ese es el consuelo. Después que te exhorta, te reprende, o te enseña el Señor, para tu provecho, para mi provecho, dice, no temas, manada pequeña, porque no son muchos los que creen en el Señor, pero tú y yo debemos ser los que, de esos pocos. Y exhorto que se predique la palabra de Dios. Dice, no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Alabado sea el nombre bendito del Señor Jesucristo. Después que nos da una enseñanza, hermano amado, nos da el consuelo y la esperanza de que nosotros estamos en el reino de los cielos y a su nombre sea la gloria. Santifícate. Si eres santo, santifícate todavía. Si eres justo, practica la justicia todavía. No te voy a hablar del otro lado, porque si eres inmundo, permaneces inmundo todavía, así que no te voy a hablar de eso. Te voy a decir lo que te conviene a ti y a mí en este tiempo. Pero como la advertencia, la palabra de Dios es toda completa, vamos a decirla, con esto terminamos. Vamos al capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Y a su nombre sea la gloria, con esto terminamos, amados hermanos. Dice el Señor, verso 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. A esta manada pequeña le dice el Señor, santifícate. Si eres santo, santifícate todavía. En una palabra nos está diciendo, confía en mí y apártate de todo lo que se llama pecado. Esta noche nos ha placido, hermanos amados, hablar de la bendita palabra del Señor. Este es el maná del cielo. Este es el maná del cielo, la bendita palabra de Dios. Escudriña las Escrituras. Lee la palabra de Dios. Consuélate leyendo la palabra de Dios. Alimenta tu alma con esta palabra. Y no creas en otra voz, porque las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen. No oyen voz extraña las ovejas del Señor. En eso conocerás la diferencia. Quiero darle gracias a Dios por esta noche, hermanos amados, una vez más, y los esperamos el día sábado a las 8 de la noche. Espero en la gracia y en la misericordia del Señor que esta palabra haya sido de bendición para todos nosotros, empezando por mí, y para toda la familia de Cristo y mi familia. Shalom. Dios lo bendiga.